Es Occidente entero el que ha caído, no solo Ucrania. Lo que pasa es que usted no puede pretender que un imperio fundado, fundamentado, que se alimenta totalmente de la propaganda y de la disonancia cognitiva, admita o sepa siquiera que se ha hundido, que se ha venido abajo. Eso no va a ocurrir. Si ya no ocurrió con imperios mucho más coherentes, basados en valores y cosas así por el estilo, y ejemplos históricos hay para aburrir, imagínense lo que habría de ocurrir con este Occidente que, aunque se viene abajo, obviamente no va a percibirlo aún después de que haya ocurrido. Y ya estamos en esa fase del después. Parece que se conjugaron los astros y el vídeo de ayer ha sido extremadamente popular. Quizá fue porque hicimos referencia al otro vídeo extremadamente popular de hace 2 años en el cual decíamos básicamente lo mismo. La cuestión parece ser la inmediatez del momento, la emoción del momento. Parece que todo depende de eso. Parece que el occidental medio basa toda su vida en eso. ¿Cuál es la emoción del momento? ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que define la realidad? Pareciera que lo que define la realidad es precisamente esa emoción de ese momento. ¿Y si el momento cambia? Pues entonces cambia la realidad. Esta es la verdadera cara de este occidente que, aunque se derrumba, obviamente nunca va a ser consciente de su propio derrumbe. Aunque está, digamos que totalmente sobrepasado por los acontecimientos, no por eso va a reaccionar a ellos. Así que vamos a ver unos recortes hoy también y vamos a ir comprobando paso a paso si esto es cierto o es mentira. Parece que el que dice la verdad dice locuras y el que dice locuras parece el colmo de la sensatez. Fíjense que estamos diciendo esto ahora que algunos se están haciendo eco de lo que se ha dicho en algunos países, entre ellos España, en torno a la situación real, incluso al orden de cosas ya a nivel institucional. Así que vamos a verlo, vamos a verlo. Fíjense, aquí tenemos a Martianov, una vez más, nos trae su habitual visión de este extraño e interminable conflicto. No interminable, porque Occidente, Ucrania y la OTAN detrás estén presentando auténtica batalla, sino interminable porque se confrontan dos modos de ver la vida totalmente diferentes. Occidente vive en la emoción del momento, mientras que Rusia piensa con la frialdad de aquel que sabe que la emoción del momento no significa nada y que no define la realidad de las cosas. Entonces aquí nos lo dice además con toda claridad, cómo lo que cabe hablar acerca de lo que está pasando en Kursk, concretamente, de lo que ha ocurrido con esa ofensiva en Kursk, es, ahí ven la palabra, una catástrofe estratégica de la OTAN. Una catástrofe estratégica de la OTAN. Eso es lo que nos dice Martianov, un experto militar que además lleva ya años y años advirtiendo acerca de la ilusión de disonancia cognitiva, entre otras cosas, esa alucinación colectiva que está ocurriendo en Occidente y más concretamente en los ámbitos militares de Occidente. Se llevaron un golpe de realidad. Creyeron realmente que al lanzar la invasión en Kursk, lo que iba a ocurrir es que los rusos derivarían sus tropas del Donbass hacia Kursk, con lo cual no podrían seguir avanzando, con lo cual la emoción del momento, que es en lo que se basa todo, continuaría y entonces todo iría bien. Occidente iría bien, la guerra estaría ganada, Putin caería, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre la misma historia. Aquí los que practican la proyección no somos precisamente nosotros, se puede comprobar en nuestro canal. Aquí lo que hacemos es cualquier cosa menos proyectar esa proyección psicológica, ese intento por sugestionar a los demás a través de la propia sugestión de uno. No, aquí siempre estamos hablando con datos y con fuentes. Y la realidad es la que es. En Kursk, sencillamente, los ucranianos han sido aplastados y la estrategia de la OTAN, ya lo ven ahí, es una absoluta catástrofe, una catástrofe estratégica. Más claro, imposible. El que quiera enterarse se enterará si quiere, pues los datos están ahí. Imágenes, vídeos, informaciones de diverso
tipo, pues desde corresponsales de guerra hasta vídeos que sencillamente alguien sube, opiniones, todo ello puede ser contrastado y sacarse las conclusiones si se quiere. Ya lo ven ahí también, en otra de sus noticias de hoy, Martianov nos dice que no es una reconfiguración lo que está ocurriendo en el gobierno ucraniano, no es una reconfiguración. Se llama largarse, correr, escapar. Eso es lo que nos está diciendo Martianov. Y ahí tienen la foto, bueno, el vídeo del señor Kuleva, que ya no forma parte del gobierno de Kiev. Y fíjense, el autor continúa diciendo, oh sí, aún hay otro término para esto, colapso. No somos nosotros quienes utilizamos estos términos, nosotros sencillamente tenemos la seriedad de informarnos, de cotejar la información en Internet como cualquier otra persona, utilizamos las fuentes abiertas, eso que llaman OSINT, y hacemos una interpretación en base a unos criterios que además compartimos con todos ustedes, están ahí en los vídeos. Son vídeos abiertos, los puede ver cualquiera si es que quiere verlos y sacar sus propias conclusiones por sí mismo. De eso va el trabajo que hacemos aquí. Así que ahí lo tienen. Sigamos. El señor Putin, que lejos de caer, llevan todos estos años ya diciéndonos que está a punto de caer, que está muy enfermo, que está aislado, que está solo, que tiene miedo. Bueno, pues no ocurre nada de eso. Fíjense, declaraciones de Vladimir Putin sobre la operación militar especial, la situación en torno a Ucrania y la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk. Kiev quería lograr que Rusia redesplegara sus tropas en de un área a otra, y detuviera su ofensiva en Donbass, cuya liberación es el objetivo principal de Moscú, pero no lo consiguió. Al trasladar sus unidades bastante grandes y bien entrenadas a las zonas fronterizas de Rusia, las fuerzas armadas ucranianas se debilitaron en direcciones clave y el ejército ruso aceleró las operaciones ofensivas. Tampoco es que esté diciendo algo tan extraño el señor Putin. Es comprobable. ¿Y de qué manera? Es comprobable, es perfectamente comprobable. Compruébenlo por ustedes mismos. El ataque de Ucrania contra la región de Kursk no hizo más que consolidar la sociedad rusa, aunque Kiev quería sembrar el pánico y hacer tambalear la situación en el país. Más claro no lo puede decir este señor. Está todo muy claro y perfectamente comprobable. Bueno, ahí lo ven. ¿Qué pasó en Poltava hace unos pocos días? La más obvia evidencia de la efectividad del ataque con misiles en Poltava fue el movimiento de los aviones de la OTAN, o aviones médicos de la OTAN, de Estados Unidos, Alemania, Polonia y Rumanía. Ahí es donde ha habido este movimiento de aviones médicos de la OTAN. Están evacuando a los instructores heridos y también los cadáveres. También se habla de que Ucrania está tratando de comprar locomotoras y vagones frigoríficos en Moldavia debido a los ataques rusos y debido a que la cantidad de cadáveres es enorme. Su infraestructura ferroviaria está muy dañada y necesitan esa infraestructura, aunque solo sea para mover la enorme cantidad de cadáveres, para esos cada vez más poblados cementerios que por lo demás son perfectamente visibles. Es una tragedia terrible y los que dicen que apoyan a Ucrania no parecen preocuparse lo más mínimo por la cantidad absurda, monstruosa y aberrante de muertos que está produciendo este conflicto, un conflicto que, como hemos dicho aquí hasta la saciedad, la OTAN no puede ganar. Ucrania no puede vencer este conflicto. Nunca debió meterse en semejante lío, lo hizo por consejo imperial y ahora el imperio, ¿qué es lo que hace? Veamos qué es lo que hace el imperio. Ahí lo tiene. La administración Biden anuncia acciones mayores para tapar los esfuerzos rusos de influir en las elecciones de 2024. Resulta que todos los problemas que hay en Estados Unidos, especialmente los políticos, y son muy graves allí, resulta que son todo por los rusos. Es Putin. Putin se aburre, no tiene nada que hacer y se dedica a influir en las elecciones estadounidenses.
Como si al señor Putin le importase lo más mínimo quién fuese a gobernar o dejar de gobernar. Ya lo dijeron hasta la saciedad. Sea quien sea el que esté en la Casa Blanca, la política exterior estadounidense no cambia. Es siempre la misma. Y aquí ya hemos explicado por qué razón es siempre la misma. Lo hemos explicado además de forma clara, concisa, sintética y con todo el contexto histórico que necesita. La razón es que Estados Unidos está fundamentado en un proyecto civilizatorio, el cual necesita, sí, solo sí, el control absoluto del globo para implementar su uniformización y así poder transformar a la humanidad misma. No estamos diciendo nada. Recuerden al señor Obama y recuerden cuál era una de sus lecturas favoritas y que aconsejaba a todo el mundo, Yuval Harari. ¿Han probado a leer qué es lo que dice ese tal Harari? Pues háganlo y después nos dicen qué conclusión sacan ustedes. Esta es la realidad. ¿Se quiere aceptar o no se quiere aceptar? Bueno, eso ya es otra cosa. Pero aquí nos limitamos sencillamente a mirar las fuentes y a llevar a cabo un análisis con unos criterios que compartimos a todo el mundo. No es nada extraño. Sencillamente hemos dicho aquí, lo hemos dicho más de una ocasión, que el nivel de entendimiento, bueno, si no quieren llamarle científico, llámenle como ustedes quieran, el nivel de entendimiento, de análisis, de sacar conclusiones acerca de lo que está ocurriendo en el mundo, en la vida personal de cada uno, todo eso ha sido cercenado por una educación monstruosa en Occidente. Además, esta es una denuncia que lleva haciéndose desde hace más de 100 años, una educación monstruosa, uniformizante, aberrante, sistemática, que busca solo los intereses de unos pocos dentro de unos criterios generales, oscuros, que nadie nos dice cuáles son esos criterios, no se dicen claramente, simplemente se exponen ciertas líneas y se dejan a la libre interpretación, se fomenta la emoción del momento, se fomenta ese tipo de psicología barata, de sentirse bien como un chute de adrenalina, sentirse bien en el momento y después zambullirse en la piscina del quién sabe, del no se puede saber, no había forma de saberlo, siempre nos están diciendo lo mismo, no había forma de saberlo, pero si nos molestamos en cotejar la información, en ir a la hemeroteca, en contrastar las diferentes fuentes, vemos que, oh, vaya, pues sí había después de todo un plan por lo demás público, solo hay que esforzarse un poquito, nada más, y entonces vemos que el plan es el que acabamos de decir, la idea de construir un mundo globalizado, uniformizado y que lleva a cabo la necesaria, a su juicio, necesaria transformación de la humanidad para que funcione de la forma más sistemática posible, más como una máquina posible. Que no piense, ya la inteligencia artificial va a pensar por ella. Y que se comporte, pues lo dicho, como un puro robot. Este es el modelo, esta es la idea. Además, por si no fuera suficiente, consideran que sobra demasiada gente en el mundo. Con lo cual, bueno, pues si sobra demasiada gente en el mundo, pues una guerra más o menos, pues tampoco pasa nada, ¿verdad? Y además así, aprovechando esa guerra, conseguimos esos objetivos. En fin, ¿para qué insistir más? Lo vamos a dejar así y les vamos a invitar, como siempre, a la reflexión, porque eso es lo que hacemos aquí. Lo que hacemos aquí es siempre una invitación al esfuerzo intelectual, a que se unan a este esfuerzo y que podamos todos juntos clarificar las cosas, porque no, señor, no están ni mucho menos cerca de ser clarificadas. Los criterios catastrofistas o tremendistas no son precisamente los que hacemos aquí, sino son aquellos que tratan de convencernos de que no hay solución, debe ser así, es la única cosa que hay, lo único que se puede hacer, es decir, lo único que se puede hacer es nada, por lo visto. Simplemente observar impasible lo inevitable. Algo así por el estilo. Pues no, no es así en absoluto. El ser humano tiene una función y es que a través de su propia voluntad debe elegir aquello que considera, con sus capacidades intelectuales, que es justo, que es necesario, que es bueno y que debe implementarse en la medida de lo posible y siempre con un criterio de respeto sobre los demás, desde luego. En fin, ¿para qué insistir más? Lo dejamos ahí y ya saben, hagan me gusta, suscríbanse
activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual, apóyennos y sigamos en esta línea porque ciertamente no solo ha caído Ucrania, no solo es un hecho el desastre ucraniano, sino que está cayendo mientras estamos hablando todo el occidente y toda esa idea, y lo peor de todo, trata de arrastrar al mundo entero consigo a ese abismo que él mismo se ha granjeado. En fin, lo dejamos ahí. Venga, un saludo.